Este versículo que aparece en el Evangelio según San Mateo es una joya, es una gema que encontramos, una gema teológica. Podríamos decir que en todo el Evangelio según San Mateo, este versículo en concreto contiene la teología de más alto nivel de todo el Evangelio según San Mateo. ¿Cómo estás? Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio, este programa en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa con el propósito de que tengas un marco teórico que te permita comprender mejor la palabra de Dios cuando en la Santa Misa escuches la lectura del Evangelio y posteriormente cuando el sacerdote predique la homilía. Sumado todo esto, tendrás una visión mucho más profunda de la palabra de Dios y así es que tendrá más sentido en tu vida. Estamos celebrando el 14º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, en el que nos enfocamos en la lectura del Evangelio según San Mateo. A la mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa, una conferencia en la que te explico paso a paso todo lo que hacemos en la Santa Misa con un detalle que todas las personas que han asistido a esta conferencia en vivo o a través de internet están de acuerdo en afirmar que nunca participar en la Santa Misa ha vuelto a ser igual. Descarga el audio o el video de esta conferencia en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Me gustaría, como siempre, hacer la lectura del Evangelio, posteriormente hacer un análisis bíblico y concluir, como hacemos de costumbre, con un momento de oración. Así que vamos a comenzar y para ello vamos a ponernos primero en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Este es el Evangelio que leemos en este 14º domingo del tiempo ordinario. Y es un Evangelio muy especial. Se trata de un himno que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Es un capítulo que se distingue porque abarca una gran sección del Evangelio según San Mateo en el que Jesús habla acerca del reino de los cielos. El capítulo 11 y el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo son muy interesantes porque contrastan los dos polos opuestos de Jesús. Lo dejan ver como un humano, muy humano, pero al mismo tiempo lo dejan ver como el Hijo de Dios que resplandece con su ciencia, con su conocimiento, con sus enseñanzas. Y uno de los ejemplos precisamente de cómo es que Jesús resalta como Hijo de Dios con una sabiduría muy profunda, incluso él mismo como la sabiduría de Dios, es este himno que encontramos en este capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Es un himno de júbilo, por supuesto. Está compuesto por 3 estrofas. En un momento comenzamos a hacer el análisis bíblico. Y déjame contarte que este pasaje que encontramos en el Evangelio según San Mateo tiene un texto paralelo en el Evangelio según San Lucas. Ambos, tanto Mateo como Lucas, hablan de esto mismo. Sin embargo, yo te contaba en una emisión anterior que Mateo y Lucas tienen como fuente común el Evangelio según San Marcos, y así hay muchos pasajes del Evangelio según San Marcos que tienen una copia en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas porque se la copiaron a Marcos, pero que también hay otra serie de contenidos de los dos evangelios, de Mateo y de Lucas,
que son comunes entre los dos, pero que no aparecen en el Evangelio de Marcos, por lo que inferimos que estos textos deben proceder de una segunda fuente, una fuente que no conocemos, una fuente que los biblistas han denominado la fuente Q, por el alemán Quelle, fuente, y de ahí que este texto que estamos estudiando en esta ocasión, este himno de júbilo del Evangelio según San Mateo, sea uno de aquellos textos que proceden de esta fuente Q. Siempre un detalle interesante desde el punto de vista bíblico. El contexto inmediato de esta perícopa son los ayes de Jesús sobre las ciudades a las cuales ha predicado y que no le han querido hacer caso, ciudades que han visto sus prodigios y que no le quieren hacer caso, y Jesús se lamenta por todas ellas. Y vemos un contraste porque por un lado se lamenta de estas ciudades que no le han querido hacer caso, y ahora vemos este himno de júbilo en el que Jesús glorifica a su Padre porque lo más profundo de su enseñanza no se lo ha revelado a los grandes sabios, pero ha querido revelárselo más bien a la gente sencilla. Y bueno, vamos a comenzar entonces a revisar las estrofas, las 3 estrofas que conforman este himno de júbilo, para ver qué es lo que el Señor tiene que decir. Jesús dijo, comienza el himno: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Empieza con una alabanza, Señor del cielo y de la tierra. Es muy interesante ver cómo Jesús se refiere a su Padre como el Señor tanto del cielo como de la tierra, es decir, el Dios de todo lo que existe, de todo lo que existe. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. La alabanza que hace Jesús a su Padre no es tanto por ocultar lo más profundo de su enseñanza a los sabios y a los prudentes, es decir, a los inteligentes, a los mejor formados, no. Más bien de lo que se regocija Jesús y por lo que alaba a su Padre, es porque lo más profundo de su enseñanza se lo ha querido revelar a los más sencillos. Entonces no es tanto que se alegre por ocultarlo a unos, sino más bien que se alegre porque se le comparte a otros, y en este caso se le comparte a los sencillos de corazón. Esto es muy interesante también porque nos deja ver cómo para Jesús es mucho más importante la disposición del corazón que la inteligencia. Es mucho más importante estar abierto y ser sencillo que saber mucho y tener la cabeza simplemente llena de conocimientos, pero que en el fondo no conducen a nada. Algo que a nosotros, haciendo este tipo de ejercicios aquí en Pasión por el Evangelio, nunca debemos olvidar, porque ciertamente que resulta muy interesante hacer estos análisis bíblicos. Desde un punto de vista intelectual meramente hablando, resulta fascinante. Sin embargo, no podemos quedarnos en eso. Y mal haríamos en hacer estos ejercicios de exégesis bíblica únicamente por el propósito intelectual de comprender las estructuras y comprender qué palabras en griego y en hebreo se emplearon originalmente y qué teología se puede inferir de la palabra de Dios. Haríamos mal si nos quedáramos en eso. Finalmente, el ejercicio de la exégesis bíblica, interpretar la palabra de Dios, tiene que llevarnos a comprender mejor lo que Dios nos dice, para así escuchar mejor, comprender mejor la palabra de Dios, y que esto se traduzca en una relación más profunda de nosotros con Dios, y que eso se traduzca a su vez en vida. Ese es el verdadero objetivo. Entonces hay que tener esto siempre claro, porque definitivamente te puedo decir que resulta muy interesante hacer el análisis bíblico desde un punto de vista intelectual, pero eso no sirve para nada, y por eso es que Jesús se alegra de que lo más profundo de la enseñanza de Dios está revelado a los sencillos, a los que no estudian tanto, pero que tienen el corazón abierto. Tampoco vayámonos al extremo de que esto significa que no hay que estudiar, ¿no? Y prueba de ello es que si has seguido regularmente Pasión por el Evangelio, te habrás dado cuenta la gran diferencia que hace comprender el trasfondo de la palabra de Dios cuando escuchas la lectura en el Evangelio en la Santa Misa, que cuando llegas de buenas a primeras a escuchar simplemente lo que ahí se dice. Hace una diferencia tremenda. Entonces, claro que hay que estudiar, claro que hay que profundizar, pero nunca con un afán meramente intelectual, sino con el propósito, insisto, de conocer mejor, de comprender más la palabra de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí este himno. Dice: sí, Padre, porque así lo has querido. Esta es la voluntad de Dios precisamente. La segunda estrofa dice: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo.
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este versículo que aparece en el Evangelio según San Mateo es una joya, es una gema que encontramos, una gema teológica. Podríamos decir que en todo el Evangelio según San Mateo, este versículo en concreto contiene la teología de más alto nivel de todo el Evangelio según San Mateo. Al grado de que a este versículo los biblistas lo reconocen como el logion juanino. Recuerda que el Evangelio según San Juan, a diferencia de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es un evangelio teológico, es un evangelio que contiene una teología profundísima, muy elevada, a veces incluso compleja. No es cuestión de casualidad que los evangelistas en el Apocalipsis sean representados en función de cómo comienza cada uno de los relatos evangélicos. Entonces, así por ejemplo, el Evangelio según San Mateo es representado o el evangelista Mateo es representado con un hombre con alas, porque su evangelio comienza narrando la genealogía de Jesús. El Evangelio según San Marcos, que comienza en el desierto, es representado San Marcos con un león con alas, porque el león es una bestia que habita en el desierto. El Evangelio según San Lucas, o Lucas el evangelista, es representado con un buey con alas, porque los bueyes eran ofrecidos en holocausto en el templo, y el relato evangélico de Lucas comienza en el templo con el anuncio del ángel a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Y el Evangelio según San Juan, o Juan el Evangelista, es representado con un águila. Con un águila, ¿por qué? Porque el águila es el ave que vuela más alto, que se eleva a lo más alto, y es que el Evangelio según San Juan arranca ya elevándose con una teología del más alto nivel. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya la forma de armar esa frase deja ver la altura teológica del Evangelio de Juan, y ese es solo el primer versículo de todo un evangelio verdaderamente teológico. De ahí que este versículo que acabamos de leer, los biblistas lo reconozcan como un logion juanino. Parece pues que esto está sacado del Evangelio según San Juan por su altura teológica. Te lo repito: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Podríamos hablar tanto de la estructura misma de este versículo, pero no tenemos tiempo en este programa. ¿Qué más quisiera yo que realmente de enfocarnos aquí en este versículo y verlo todo, sus palabras, su estructura? Pero bueno, baste con que te diga que es la joya teológica del Evangelio según San Mateo, es con lo que nos encontramos aquí precisamente. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjate cómo en su estructura incluso suena como ese versículo 1 del Evangelio de Juan que te acabo de decir hace un momento. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Acá, bueno, simplemente el ritmo incluso del texto: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bueno, ¿y a quién es a quien el Hijo se lo quiere revelar? Justamente no a los sabios, no a los entendidos, no a los estudiados. Se lo quiere revelar Jesús a los pequeños, a los humildes, a los menospreciados, a los que nadie hace caso. Él sí les hace caso, es a ellos a quien Él les quiere revelar. Los otros están muy ocupados confiando en su inteligencia sola. Bueno, son los sencillos a los que Él se los quiere revelar. Y continuando precisamente con esta idea, dice Jesús en este himno: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Aquí hay que puntualizar, no hay que sacar de contexto esta frase: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Esto es parte todavía de esta segunda estrofa del himno. Entonces la segunda estrofa por completo dice así: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. ¿Quiénes son esos afligidos? ¿Quiénes son esos agobiados? ¿Por qué están afligidos? ¿Por qué están agobiados? Si estás viendo Pasión por el Evangelio, es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura,
Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalaVida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Quiénes son esos afligidos? ¿Quiénes son esos agobiados? ¿Por qué están afligidos? ¿Por qué están agobiados? Bueno, precisamente esos afligidos, esos agobiados, son los sencillos. Son los sencillos. ¿Y por qué están afligidos? ¿Por qué están agobiados? Quienes los agobian son justamente aquellos entendidos, aquellos estudiados. Los fariseos, los escribas en concreto. Los fariseos y los escribas en concreto. ¿Por qué estaban agobiados? ¿Y por qué es que Jesús dice yo los aliviaré? Y vayamos a la tercera estrofa para que te explique por qué. La tercera estrofa, que es la última, dice: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. A diferencia de los escribas, de los fariseos, a diferencia de aquellos sabios y prudentes. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. A ver, entonces, los afligidos, están agobiados, porque llevan una carga pesada. Por eso dice Jesús: vengan conmigo, mi carga es ligera. Y yo soy paciente. Interesante, yo soy paciente. ¿A diferencia de quién? A diferencia de aquellos sabios, de aquellos prudentes, de aquellos escribas, de aquellos fariseos, que los sobrecargan a ustedes con normas justamente que son muy difíciles de llevar. Y son tan difíciles de llevar y son tantas normas que la carga es demasiado pesada. Y aparte son muy estrictos con el cumplimiento de todas estas normas, y así la carga se hace muy pesada, y además de normas que ellos ni siquiera muchas veces pueden cumplir, pero que a ustedes se las imponen, aunque ellos no las puedan cumplir. Por eso vengan conmigo, yo soy paciente, mi carga es ligera. La carga de Jesús es la carga del amor de Dios. ¿Cuál es la carga de los otros, de los escribas y de los fariseos? Fíjate que en torno a la ley de Dios se inventaron 613 normas. La ley de Dios era muy concreta, pero estos se inventaron 613 normas en torno a la ley de Dios. Y eran tantas normas que acabaron resultando como un valladar alrededor de la ley de Dios. Un valladar que tenía el propósito de custodiar el cumplimiento de la ley de Dios, pero que era un valladar formado por tantas normas que acababa siendo inaccesible el cumplimiento de la ley de Dios. De esas 613 normas, hice una compilación de algunas para que te des una idea. Eran normas de todo tipo, de carácter mercantil, de carácter judicial, de carácter moral, de carácter religioso, incluso de carácter alimenticio. Entonces, por ejemplo, entre estas 613 reglas encontramos las distintas formas de la pena capital. Entonces, entre estas normas se prescribía que dependiendo del delito que alguien cometiera, se le podía matar a espada, o se le podía matar por estrangulación, o se le podía matar incendiándolo, o se le podía matar con lapidación, es decir, apedreándolo. Bueno. Otra de las normas prescribe colgar el cadáver del blasfemo y del idólatra por unas horas. Si ya lo mataron, ¿para qué? Bueno, pues esta era otra de las normas. Había que colgar el cadáver del blasfemo y del idólatra por unas horas. ¿Para qué? Para exhibirlos, para que todo el mundo aprendiera que ellos habían sido unos blasfemos, y también les sirviera de lección para que aquel que quisiera blasfemar mejor ni se arriesgara. Otra norma: sepultar a los ejecutados el mismo día de cumplida su pena. Otra norma: no condenar a pena capital sin antes proceder con un juicio, como te digo, de todo sentido, ¿verdad? También penas judiciales, penas de todo sentido. No conmutar la pena capital a cambio de dinero. Esa era otra de las normas. No tener piedad de quien persigue a otro para dañarlo. Una más:
no se puede tener contacto con los cadáveres excepto los de los familiares más próximos. O sea, solamente el cadáver del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos, de los hermanos y ya. Y lógicamente para sepultarlos. De lo contrario no se podía tener acceso, no se podía tocar el cadáver de nadie. Fíjate cómo estas normas, María Magdalena y las demás mujeres las violarán cuando Jesús muera. Ellas no eran parientes de Jesús, pero ellas lo tocan para preparar su cadáver precisamente. Otra norma, por ejemplo, fíjate, estas son interesantes. Quien propagó falsos rumores acerca de su esposa, no se divorcie de ella en toda la vida. ¿Sabes que los judíos permitían el divorcio? Jesús después esto lo compondrá y con uno de sus midrashim, Jesús, es decir, con una de sus interpretaciones correctas de la ley, Jesús dirá: ustedes oyeron que Moisés, por la dureza de su corazón, les permitió que se divorciaran, pero yo les digo que lo que Dios ha unido, el hombre no pueda separarlo. Pero fíjate cómo a estas alturas los judíos permitían el divorcio, pero esta era una de sus 613 reglas. Quien propagó falsos rumores acerca de su esposa no se puede divorciar de ella. ¿Quién es la culpable? ¿Quién es el culpable? El culpable aquí es el que propagó falsos rumores acerca de la esposa. Y la prescripción es que no se puede divorciar de ella. La dañada fue ella. Fíjate, permiten lo incoherente, permiten el divorcio. La afectada es la esposa porque el esposo hace chismes de ella para desprestigiarla. Y la prescripción es que él no se puede divorciar de ella, que resultó la afectada. Otra norma: castigar con latigazos a quien difame a su mujer, y además no se puede divorciar de ella. Nuevamente aquí está, ya puedes ver tú, el que hable mal de la esposa, el que la difame, la pena son los latigazos, pero si insiste no se puede divorciar de ella, y la afectada fue ella. Después otro más: que la mujer considerada infiel beba aguas amargas. Ese era el castigo para la mujer infiel, beber aguas amargas. Algunas, fíjate qué fuerte esto. Dice: aquel que violó a una mujer, la despose. Esto significa que si alguien abusaba de una mujer, si alguien violaba a una mujer, por prescripción, según una de estas normas, entonces tenía que casarse con ella. Imagínate, pobre mujer, alguien que abusa físicamente, que abusa sexualmente de ella, y que por estas reglas se tiene que casar con el que la violó. ¿Ves por qué Jesús dice: vengan conmigo, mi carga es suave? Empieza todo a tener sentido ahora sí cuando comprendemos todas estas normas. Otra más: está prohibido comer carne cocida en leche o cocinar juntos la carne y la leche. No destruir los árboles frutales en la guerra. No hacer las paces con los amonitas y los moabitas. No vestir lana y lino conjuntamente. Claro, el lino es para cuando hace calor, la lana para cuando hace frío. Pero ve la norma, la regla: no vestir lana y lino conjuntamente. Y ves, y esta es una de las 613 reglas que se establecieron en torno a la ley de Dios. Por eso Jesús dice: vengan conmigo, porque mi carga es suave, mi yugo es ligero. Otra más: no tomar crías o huevos estando la ave madre en el nido, sino que ahuyentarla primero. Era otra de las prescripciones. No podías coger huevos. Si estaba la mamá, tenías que ahuyentar a la gallina, entonces podías coger los huevos. Bueno, pues por eso, creo que con esto queda claro a lo que se refiere Jesús, ¿ves? Por eso es que Jesús dice esto: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ya con esto puedes entender a lo que se refiere Jesús. Y fíjate cómo antes de esto, en la perícopa anterior, Jesús, como te digo, se quejó amargamente de las ciudades que no acogieron su mensaje. Ahora Jesús se dirige a los humildes, da gracias a Dios, porque a ellos, a los sencillos, les ha querido revelar su mensaje, en tanto que se los ha ocultado a todos esos que precisamente por listillos, fíjate, por listillos, vinieron con todo este tipo de normas
que pues como te puedes dar cuenta, algunas son absurdas, algunas son injustas, algunas son incluso ridículas. Pero ahí tienes tú. Bueno, nosotros también en la vida puede ser que nos sintamos agobiados por muchas cosas. Por muchas cosas. No solamente por reglas, sino por muchas cosas. Y yo quisiera invitarte a que reflexiones qué es aquello que en este momento te hace sentir agobiado, te hace sentir cansado, te hace sentir que ya no puedes, te hace sentir que el camino es cuesta arriba y una cuesta cada vez más pronunciada. ¿Qué es aquello que te hace sentir como si estuvieras caminando en fango? O quizás incluso como si estuvieras atrapado en arenas movedizas que por más que haces por salir, lo único que consigues es hundirte cada vez más. ¿Qué te agobia? ¿Qué te pesa? ¿Qué te cansa? Puede ser una relación con alguien, puede ser el trabajo mismo, puede ser una enfermedad, puede ser un problema que por más que haces no puedes resolver. ¿Qué te pesa? ¿Qué te agobia? ¿Por qué no todo esto lo pones en tu corazón y desde ahí lo pones en manos de este Jesús, cuyo yugo es suave y su carga ligera y que es paciente, para que Él te ayude a resolver aquella situación, para que Él te dé entusiasmo renovado que te permita salir adelante y que te permita continuar a pesar de los pesares? A veces Jesús, y Él sabe por qué, no elimina los problemas. Jesús no nos quita la cruz, pero Él nos enseña cómo cargarla. Y lo que puede hacer Jesús sí es darte ese entusiasmo para que continúes hasta el final a pesar de los pesares. Y con todo esto y con todo lo que hemos reflexionado en este día, te invito a hacer un momento de oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Estoy cansado, Señor. Levántame cuando caigo en los errores de siempre. Consuélame cuando me fallan las personas que tengo a mi lado. Anímame cuando las cosas no salen como yo quiero. Estoy cansado, Señor. Dame fuerzas, porque a veces el vivir me debilita. Dame vida, porque la muerte me asusta. Dame tu fe, porque a veces tengo dudas. Estoy cansado, Señor, y a veces es porque estoy lejos de ti, porque no te escucho como debiera, porque te olvido y te dejo de lado, porque teniendo tu pecho, prefiero otros apoyos que me dan en la tierra. Estoy cansado, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a esperar siempre en ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me ha encantado compartir este rato contigo, reflexionando sobre la palabra de Dios, aprendiendo más acerca del Evangelio, conversando contigo acerca de esta gema teológica que hemos extraído, que como te digo es la frase teológica más elevada en el Evangelio según San Mateo. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Demos gracias a Dios de que Jesús ha querido revelar todo esto a nosotros, y démosle gracias a Jesús de que a través de Él podemos conocer a su Padre, y así que su Padre se hace accesible a nosotros en nuestra vida. Tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio, y también tenemos una cita todos los días en nuestro programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de Radio Católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.